Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y así damos inicio a este tiempo. Padre, venimos ante tu presencia, implorándote, Señor, primeramente, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, por cualquier iniquidad, Señor, que esté delante de ti en este momento. Pedimos que la sangre de tu Hijo, Señor, la cubra de manera que tú no puedas ver nuestra falta si no veas a tu Hijo. Permítenos, Señor, en este momento poder estudiar tu palabra, poder ser confrontada, edificada, alentada por ella, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendíceles también de una forma especial y que en este momento, Señor, podamos exaltar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si alguno tiene su Biblia, puede ir directamente a Mateo capítulo 6. En esta noche vamos a seguir nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, específicamente en lo que es el Sermón del Monte, como ya saben que hemos estado estudiando. Y vamos a estar leyendo en esta noche Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4, aunque solamente nos vamos a enfocar en los versículos del 2 al 4. Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que Dios bendiga su santa palabra. Como ustedes recordarán, aquí iniciamos la última vez que tocó la exposición de Mateo del Sermón del Monte. Iniciamos una nueva sección en Mateo capítulo 6. Iniciamos este capítulo y Mateo capítulo 6 se enfoca primordialmente en cómo debe ser la conducta del cristiano. Habíamos visto en el capítulo 5 cómo Mateo trata primeramente con el carácter del cristiano, la relación del cristiano con el mundo, la forma como el cristiano debe relacionarse con la ley. Y cuando hablamos de cristiano también hacemos referencia a aquella persona que ha sido nacido de nuevo, aquella persona que ha reconocido sus pecados, que ha confiado y puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ahora en el capítulo 6 nosotros vemos cómo Jesús se comienza a enfocar, o mejor dicho, se enfoca en lo que viene siendo la conducta piadosa del cristiano o del ciudadano del reino de los cielos. Dicho de otra forma, pudiéramos decir que esta sección trata del cristiano y de cómo el cristiano implementa su fe en el diario vivir. Y habíamos dicho que el versículo 1 era crucial para poder entender toda esta sección que comprende los versículos del 2 al 18 del capítulo 6. Nosotros vemos que en el versículo 1 nos da, por así decirlo, la zapata o nos da el punto de partida para poder entender los versículos a continuación. ¿Qué es lo que vimos con respecto del versículo primero? Bueno, vemos primeramente que el Señor nos hace una advertencia contra la hipocresía. Este pecado que es altamente sutil y que muy a menudo se esconde detrás de prácticas piadosas. También vimos el hecho de que el Señor nos muestra cuál es la motivación del hipócrita, que es aquel que busca la alabanza de los hombres, aquel que implementa de medios piadosos, que profana, por así decirlo, los medios piadosos para llamar la atención a sí mismo en vez de dirigir la atención a Dios. Y por último habíamos visto que tal actitud y que tal práctica llevaba una consecuencia o llevaba una remuneración, y era el hecho de que
que si vivimos para la alabanza y el aplauso de los hombres, únicamente vamos a recibir la alabanza y el aplauso de los hombres. Y esta es la base, este es el fundamento de lo que van a ser la exposición de los próximos mensajes. ¿Por qué? Porque a partir de este principio, a partir de esta idea principal, que es el hecho de que nosotros debemos guardarnos y cuidarnos de hacer nuestra justicia para ser visto por los hombres, el Señor entonces nos da 3 ejemplos de justicia y la forma como nosotros podemos practicarla para ser vista por los hombres. Número 1 habla de la práctica de dar limosnas, que es la que vamos a ver en esta noche. Después habla de la oración y por último hace referencia al ayuno. Así que cuando nosotros vemos a este pasaje y vemos los versículos que acabamos de leer, la idea principal que tenemos que tener en mente es cómo podemos nosotros utilizar nuestra limosna, cómo podemos utilizar de este medio de gracia, de esta disciplina espiritual, para llamar la atención de nosotros mismos y hacer precisamente lo que el Señor nos ordena aquí que no debemos hacer. Así que en esta noche vamos a estudiar precisamente esto de cómo podemos profanar, por así decirlo, la disciplina o la práctica de dar limosnas. Pero lo primero que tenemos que preguntar es lo siguiente: ¿qué es la limosna o qué es dar limosnas? Dice aquí en el versículo 2 al principio, cuando pues des limosnas. O sea que vemos que en estos 4 versículos, 3 versículos del 2 al 4, se enfoca específicamente sobre la limosna. El diccionario de la Real Academia define la limosna como cosa especial, específicamente dinero o especialmente dinero, que se da a otra persona por caridad. En otras palabras, viene siendo como un acto de gracia, un acto de buena voluntad que se le da y que muy a menudo embarca una contribución económica o una ayuda económica. Pero vemos que la palabra aquí en griego tiene un significado un poco más pintoresco y más extenso. Esta palabra que aparece en el original como limosna también puede ser traducido como donación o caridad o misericordia. Y esta última es muy importante porque este es el sentido de lo que es la limosna. La limosna, en el sentido, en el idioma original del griego, da la idea de una obra de misericordia o piedad. Es decir, no se limita única y exclusivamente a dar dinero a una persona necesitada. Esta limosna es importante que recalquemos que es distinta a lo que viene siendo la ofrenda o el compromiso que tiene el cristiano de ofrendar. Pablo instruye en 1 Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 2, cómo debe de dirigirse o cómo debe hacerse las ofrendas en el contexto de la iglesia. Y cito 1 Corintios 16. Dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está dando instrucciones de una ofrenda que él debía, o mejor dicho, la forma como debían de recolectar las ofrendas que iban a ser llevadas a la iglesia de Jerusalén. Pero lo interesante del caso es que él establece un patrón. Él dice, debemos traer nuestra ofrenda, primeramente una parte de lo que hemos generado, de lo que es ingreso que hemos recibido, más en otra parte incluso indica que debe ser conforme a como el Señor haya puesto en nuestro corazón y que debe ser traído a la iglesia el primer día de cada semana, en otras palabras, los domingos. Por eso es que nosotros practicamos lo que viene siendo así, las ofrendas y los diezmos es en el primer día de la semana. Pero ¿qué sucede aquí? Que estas ofrendas que eran recogidas debían de ser administradas por la iglesia
para suplir las necesidades de la iglesia. Y cuando digo de la iglesia, no me estoy limitando únicamente a las necesidades del templo físico, ya que en este momento la iglesia de Corintio, a la cual Pablo le escribía, no era un templo físico, sino una congregación que se reunían en diferentes casas o en una casa, pero habla específicamente del conglomerado de creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Las limosnas, sin embargo, se diferencian en que éstas no están limitadas al cuadro eclesiástico. Y explico lo que quiero decir con esto. No es que debemos esperar el primer día de la semana para traer nuestras limosnas. No es un hecho de que nuestras limosnas tienen que ser dadas exclusivamente en el ámbito de lo que es la iglesia local, porque como vemos más adelante en la exposición del sermón, el Señor espera que nosotros demos limosnas a personas que incluso no forman parte de lo que es la iglesia de Cristo. La limosna es un acto de misericordia que está dirigido al necesitado. Ciertamente nuestro Señor no está necesitado y no necesita de nuestras limosnas o actos de misericordia hacia Él, sino que ya esto viene siendo una manifestación de amor, una manifestación de misericordia, una manifestación de gracia hacia nuestro prójimo, producto primeramente del amor que hay en nosotros por medio de Jesucristo. Las limosnas no pueden sustituir nuestro compromiso con el Señor por medio de las ofrendas. De la misma forma que nuestras ofrendas no pueden sustituir nuestro compromiso con el Señor por medio de las limosnas o actos de misericordia. Y vemos aquí en las Escrituras, y específicamente en este versículo, de que el Señor espera de su pueblo que participe de esta práctica, que es el dar limosnas o de dar ayuda o de hacer actos de misericordia. Fíjense cómo lo dice aquí. Jesús da por hecho de que nosotros practicamos la misericordia o practicamos el dar limosnas como algo cotidiano de nuestras vidas. Y evidencia de esto es como inicia el versículo 2. El versículo 2 el Señor dice, ¿cuándo pues des limosnas? No está diciendo si das limosna, o sea, Él da por hecho, da por sentado que su audiencia practica esta disciplina y que lo hace de la forma en obediencia a la palabra del Señor. Y nosotros vemos esta actitud en todas las Escrituras, comenzando desde el Antiguo Testamento. Dios ordena al pueblo de Israel que debe estar atento y debe ser pronto a suplir las necesidades de aquellas personas que están en condiciones precarias o que están en condiciones, valga la redundancia, de necesidad. Vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, versículo 10, que el Señor está dando instrucciones de cómo debía ser o algunas directrices, por así decirlo, de lo que venía a ser el año sabático. Ustedes saben que el pueblo de Israel celebraba el día del reposo, el cual era el sexto día, el sábado, se descansaba y no se trabajaba. Pero también había estipulado en la ley un año sabático que conformaba el tercer año, el cual entre muchas de esas directrices o muchos de esos requisitos estaba el hecho de que no podían trabajar la tierra, no podían cultivar, no podían producir la tierra. Si había alguna deuda de otra entre personas, aquellas deudas debían de ser también perdonadas. Y fíjese el enfoque que le da el Señor aquí en Éxodo capítulo 23, versículo 10, con respecto a este año de reposo o este año sabático. Dice así en el versículo 10: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. En otras palabras, el Señor está en instrucciones de que uno de los propósitos para el cual el pueblo de Israel debía de obedecer y de observar el año de reposo, por la cual no debían de trabajar su tierra, no debían recoger la cosecha, era precisamente para que aquellas personas que estaban en necesidad, los pobres, como dice, de tu pueblo, puedan así recibir de las bendiciones de la tierra.
Y más adelante en Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, nos habla de lo que mencionamos hace un minuto, de que también debían de ser perdonadas aquellas deudas que tenían presente. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 dice lo siguiente: cuando haya en medio de ti menesterosos de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de no tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo: si ya se acerca el año séptimo y alguien se te acerca pidiéndote ayuda, y tú sabes que en cuestión de un año esa deuda va a quedar saldada, si él te pague o no, él dice: no cierre tu mano de todas formas. Con más razón, o sea, sé dadivoso, dale libremente todo lo que necesite, y dice: y no lo hagas con un corazón mezquino. Todo lo contrario, sino que suple las necesidades de todo el que está en tu tierra, en tu pueblo y en tu familia. Y aquí vemos cómo el Señor instruye al pueblo de Israel de que debía tener un cuidado especial, debía de velar por el bienestar de aquellos que no tenían, vamos a decirlo así, el sustento diario, o que estaban en una condición más precaria que la mayoría. Y hago hincapié en el versículo 11 cuando dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Y el Señor Jesucristo hizo eco cuando dijo: ciertamente a los pobres siempre lo tendrás con vosotros. Y lo que nos da a entender esto, de que este compromiso y esta labor es una labor y un compromiso continuo. Otros pasajes que hablan de esto son Salmos 41:1, cuando dice: bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, porque en el día malo lo librará Jehová. Y Proverbio 19:17, un proverbio que conocemos, y dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y de igual forma Dios espera también que su iglesia sea misericordiosa ante aquellas personas necesitadas. Primera de Juan 3:17-18 nos habla de esto cuando dice: pero el que tiene bienes de este mundo, es decir, bienes materiales, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y Pablo le está hablando aquí a la iglesia, le está hablando a una iglesia neotestamental, diciendo: no cierres tu corazón ante la necesidad de tu hermano. ¿O es que acaso no mora el amor de Dios en ti? Santiago capítulo 1, versículo 27 nos enseña lo siguiente: la religión, y esa palabra se puede traducir también como el culto o la adoración. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero el Señor incluye aquí visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, mostrar misericordia a aquellas personas que necesitan misericordia. Y no solamente los de adentro, sino también los de afuera. Como dice el versículo 2, más adelante, hablando de los hipócritas, dicen, en el versículo 2 dice: como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
Pero lo que da a entender esto es que esta acción de dar limosnas, esta práctica, no solamente estaba limitada a la sinagoga, al pueblo de Israel, sino que estaba limitado fuera de la sinagoga a toda la persona que uno pudiera encontrarse en su día a día. Dios espera que su pueblo sea misericordioso porque Él es misericordioso. Y hermanos, es una desgracia cuando la iglesia delega al mundo lo que su Señor le ha encomendado a ella. Pensamos a menudo que nuestra única responsabilidad es compartir el Evangelio. Y ciertamente es nuestra responsabilidad. Y ciertamente es el mensaje y la dádiva y la misericordia más grande y más importante que podemos ofrecerle a una persona. Pero no es la única. No es lo único que podemos hacer por los demás. Como bien dice Santiago en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana está desnuda y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ciertamente lo que Santiago está diciendo es sí, es bueno, es importante que tú le encomiendes, que tú le bendigas, pero de igual forma hay un compromiso de suplir la necesidad física de aquellas personas que la tienen y que verdaderamente lo amerita. ¿O acaso no fue esto una de las características principales de nuestro Señor Jesucristo y del ministerio que Él llevó a cabo aquí en la tierra? ¿Acaso Él no alimentó el alma con sus palabras, pero también alimentó el cuerpo? ¿Acaso Él no solamente sanó a los hombres de la maldición de su pecado, pero también sanó a enfermos y a leprosos, etcétera? Ciertamente el mundo puede mostrar misericordia a lo suyo, pero tal misericordia es efímera, es temporal, es vana, porque solamente puede proporcionar un alivio momentáneo, que es el alivio del cuerpo. Pero nosotros que somos la iglesia, que somos los embajadores de Cristo, podemos mostrarle una misericordia completa, una misericordia perfecta, que no solamente involucra el alivio de sus cuerpos, sino el alivio de sus almas por medio del Evangelio de Jesucristo. Pero ambas van de la mano. Tenemos que socorrer al cuerpo de la misma forma que tenemos que socorrer al alma de los hombres. Vale la pena mencionar en este punto que cuando hacemos referencia a dar limosnas, no nos estamos limitando únicamente al aporte económico que podemos darle a una persona. Y como ya bien hemos visto, dar limosnas en estos versículos también comprenden cualquier acto de misericordia que sea necesario. Puede significarse otorgar comida, puede traducirse como otorgar vestimenta o atención médica, incluso atenciones básicas, como es el hecho de que el Señor nos recalca una y otra vez que debemos tener pendiente a las viudas y a los huérfanos. Pero no se limita solamente a lo que es el aporte económico. Ahora, hay otra pregunta que surge y es importante que la contestemos. No solamente debemos saber qué es la limosna o qué comprende, pero ¿cómo puedo dar limosnas para ser visto con los hombres? Aquí vemos una disyuntiva. Hay dos formas en las cuales se puede dar limosnas y dos formas de llamar atención a dos audiencias diferentes. Por un lado está el mundo y los hombres y por otro lado está Dios. ¿Cómo puedo o qué hago yo para llamar la atención de los hombres cuando doy limosna? Bueno, la respuesta es sencilla, lo dice aquí en el versículo 2, cuando llamo la atención de los hombres. Precisamente cuando de forma deliberada llamo la atención a los hombres. Y lo dice aquí claramente, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice aquí que cuando demos limosna no debemos hacer sonar trompetas. ¿Pero qué significa esta frase?
Algunos eruditos y estudiosos difieren sobre si el Señor Jesucristo decía esto de una forma literal o de una forma figurada. La realidad es que no hay evidencia en los escritos o en otras porciones de la palabra del Señor de que fuera una práctica de los fariseos el sonar una trompeta cada vez que ellos darían limosna. Tal acto incluso sería ridículo ante los ojos de los hombres naturales o de los inconversos, de los incrédulos. Lo más probable era que el Señor Jesucristo estaba implementando una hipérbole o hablando en sentido figurado. Sonar trompeta es símbolo de llamar atención. Eso es lo que se hace cuando se va a dar un anuncio. Eso es lo que se hace en la guerra cuando van a comenzar a marchar. O cuando una persona importante pasaba por las calles o alguien importante entraba en un sitio donde había una multitud. Se llamaba la atención por medio de un sonido de trompeta. Y eso es muy posiblemente lo que el Señor tiene en mente cuando simplemente está haciendo una hipérbole o una exageración de la actitud que tenían los escribas y los fariseos. Si fuéramos a traducir esto a un lenguaje dominicano, coloquial, podríamos decir que lo que dice el versículo es que cuando demos limosna no hagamos mucho bulto. Obviamente eso no significa que quien da limosna anda con una maleta para arriba y para abajo, sino que es solamente una expresión que denota que está llamando la atención de aquellas personas que les rodea. Y esto es lo que significa, independientemente de la forma como los fariseos hacían llamar la atención, el hecho era de que ellos estaban llamando la atención de los hombres cuando daban sus limosnas o cuando hacían actos de misericordia. Los escribas y fariseos habían empleado de la ostentosidad al momento de dar sus limosnas. Y nosotros como dominicanos seguramente no sabemos mucho de esto. Porque se nos es extraño pensar en personas que en el momento de hacer un bien común tratan de mantenerlo en secreto. Y estoy tratando de hacer un chiste, parece que nadie se dio cuenta. Pero todos nosotros conocemos en el ámbito en el cual nosotros vivimos. Todos nosotros conocemos nuestra naturaleza. Y es muy común para nosotros ver este ejemplo a diario. Ver personas, ya sea en el ámbito de la farándula o ámbito público, en el cual difunden por todos los medios de comunicación cuando realizan alguna labor social. O vemos muy a menudo cuando personas que dan limosna se aseguran de que todo el mundo sepa que verdaderamente dieron limosnas. O personas que utilizan la desgracia o por decirlo así, la escasez o la precariedad de otra persona como plataforma para promoverse a sí mismo y promover sus nombres. Estas personas, al igual que los escribas y fariseos, no dan limosnas por el amor al prójimo, sino por amor a sí mismos. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio, porque no ven el beneficio del mendigo, sino que ven el beneficio de ellos mismos. Ven en esa limosna, ven en ese acto de misericordia una oportunidad de llamar la atención a ellos mismos, una oportunidad de exaltar su nombre entre la multitud. Y aunque hacen un buen acto o un hecho noble, por así decirlo, lo hacen impulsado enteramente por motivaciones pecaminosas. El hipócrita, el Señor le llama a este tipo de personas hipócritas. Y es interesante porque Él le dice hipócrita. La palabra hipócrita en griego primeramente era utilizada para describir y hablar de los actores de una obra. Un hipócrita era un actor que utilizaba una máscara y que representaba a un personaje. Todo el mundo sabía que aquel personaje que veía en la obra no era el verdadero actor, o no era, por así decirlo, la persona del actor, sino que era simplemente un montaje. De igual forma, el hipócrita hace una actuación en frente de una audiencia con tal de esconder su verdadera identidad. El hipócrita es esto en esencia, aquel que usa una careta para esconder su verdadero rostro.
Y John Stott dice lo siguiente con respecto a los hipócritas. Dice que es aquel que trata al mundo como si fuera un escenario en el cual él está desempeñando un papel. Y esto es a lo que el Señor le llama hipócritas. ¿Por qué? Porque presentan una actitud desinteresada cuando en realidad era muy interesada. Porque tratan de mostrar el amor al prójimo y haciendo esto evidencian el amor que tienen por sí mismo. Porque emplean de prácticas piadosas y nobles para satisfacer deseos pecaminosos. ¿Cómo sabemos entonces si estamos buscando la alabanza de los hombres? El fin de los escribas y fariseos por medio de esta hipocresía era recibir la alabanza de los hombres. Lo dice claramente el versículo 2, dice: cuando pues des limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti, no hagas mucho ostentosidad, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles. ¿Con cuál propósito, cuál fin, cuál meta? Dice, para ser alabado por los hombres. Con el fin y la meta de alabar y recibir la alabanza de los hombres. El fin no justifica los medios, pero ciertamente el fin determina los medios. Y ellos tenían como finalidad recibir la alabanza de los hombres. Y para recibir esta alabanza, ellos emplearían de la hipocresía. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el fin entonces en nosotros? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el fin en el cual nosotros ofrecemos misericordia o hacemos acto de misericordia a la persona que son necesitadas? Algunas preguntas que nos pueden ayudar a discernir nuestras intenciones, que nos pueden ayudar a discernir el fin de nuestras acciones, pueden ser estas. ¿Acaso considero si mi ofrenda o si mi limosna será visto por los demás en el momento de hacerla? ¿O acaso elijo el lugar o el momento en el cual daré limosnas en base a la audiencia que puede estar presente? Existen varias oportunidades, el Señor lo dijo muy claramente: siempre tendremos a los pobres con nosotros. Pero ¿dónde está enfocada las cámaras? ¿Dónde está enfocada la atención del público? Y en base a eso tomamos la atención. O puede ser el caso de que nos decepcionamos cuando hacemos una obra de misericordia y no recibimos los aplausos o el reconocimiento de los hombres. De igual forma, nosotros podemos hacer sonar trompetas y hacer llamar la atención, pero el fin de esto, como era el fin de los fariseos y los hipócritas, era para recibir la alabanza, el reconocimiento y la adulación de los hombres. Y como dice el Señor Jesucristo al final: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y hablamos de esto la última vez cuando hablamos del versículo 1. ¿Qué significa esto? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Significa que si lo que estás buscando es la alabanza de los hombres, pues vas a recibir la alabanza de los hombres y más nada. No vas a recibir la alabanza de Dios, no vas a recibir el reconocimiento de Dios. De hecho, el Señor ni te va a tomar en cuenta esa acción, por cuanto el motivo que lo hiciste fue para la alabanza de los hombres. Bien dice el Señor, que de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero existe otra forma en la cual nosotros podemos dar limosna. Existe una forma de dar limosna en la cual honra al Señor, llama la atención de Dios y llama la aprobación de Dios. Y es lo que el Señor dice en contraste en los versículos 3 y 4. El versículo 3 inicia: más, en otra palabra, en contraste, a diferencia de los hipócritas que hacen sonar trompeta y que llaman la atención de todos los hombres que les rodean, dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Está diciendo simple y llanamente de que, a diferencia de los hipócritas que hacen mucha bulla para llamar la atención, la limosna de nosotros, el acto de misericordia, debe ser en lo secreto, con discreción, con disimulo y con prudencia.
Estas palabras se pueden interpretar de dos formas. ¿Qué significa de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha? Una de las formas como podemos aplicar este principio es el hecho de que esto nos ayuda también a cuidar de la persona necesitada. Hay una realidad que no podemos pasar por alto y es la siguiente: que cuando nosotros hacemos sonar trompeta, no solamente llamamos la atención a nosotros, sino que también llamamos la atención al necesitado. Y esto también es algo grave. Yo no quiero, le voy a ser sincero, y es debatido si debo o no utilizar esta ilustración en este punto, pero lo voy a hacer y espero que no me malinterpreten. Nuestro país ha sido bendecido en muchas formas, y una de esas formas es el hecho de que nosotros recibimos constantemente la ayuda, la obra, el ministerio de personas y creyentes del extranjero, específicamente en los Estados Unidos, que vienen a hacer obra misionera en nuestro país. Y la iglesia se ha beneficiado grandemente. Nuestra iglesia es producto de la obra misionera de personas que han venido del extranjero. Pero muy a menudo, cuando vienen personas sin experiencia, por así decirlo, emplean de este principio con el propósito de ya sea levantar sustento, o con el propósito de dar reporte a sus iglesias que les envían a Estados Unidos. Lo hacen de tal forma que evidencian la desnudez de nuestro país o evidencian la precariedad de nuestro país. En otra palabra, hacen sonar trompetas para ver la obra que se está haciendo aquí, pero en el proceso evidencian la precariedad y la desnudez y la vergüenza que existe aquí. Y no es que tratemos de esconder la realidad, porque eso no es el propósito, pero tampoco es el esquema que nosotros vemos en las Escrituras. Cuando nosotros hacemos sonar trompeta para que la persona vean aquel vestido que le dimos a la persona desnuda, estamos también llamando la atención a la desnudez de esa persona. O cuando hacemos sonar trompeta con respecto del alimento que le dimos a esa persona que estaba hambrienta, llamamos la atención al hecho de que esa persona estaba hambrienta. O cuando hacemos sonar trompeta con el hecho de que hemos ayudado al necesitado, llamamos la atención de la escasez que tiene. Pero este no es el ejemplo que vimos en las Escrituras. Pablo hizo una recaudación para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por gran momento de precariedad. Pero en las Escrituras no se registran cuál era eso. En las Escrituras no vemos los detalles de cuál era la situación económica de esos hermanos. Cuando en el Señor Jesucristo vino la mujer con flujo y se le acercó al Señor y tocó su manto y fue sanada, el Señor no dijo y proclamó: miren a esta mujer que tenía todos estos años con un flujo, porque sabía que tal cosa era vergonzosa en esa sociedad. Mas simplemente reconoció que de él había salido poder, y no solamente fue sana de su enfermedad, sino también que fue sana de su pecado. O cuando la mujer samaritana que tuvo una conversación con el Señor, y el Señor le dice: yo sé que tú no vives con tu marido porque has tenido 5 maridos, mas con el hombre que tú vives no es tu marido. Esa conversación fue personal, fue íntima. Pero el Señor no salió utilizando el ejemplo de esta mujer en todos los pueblos que visitaba para así mismo abundar o por decirlo así, promover su propio ministerio. No, debemos tener cuidado de que en hacer sonar la trompeta llamemos la atención a la desnudez o a la vergüenza o a la precariedad de nuestros hermanos o de nuestro prójimo. Por eso es que el Señor dice que nuestra izquierda no sepa lo que hace nuestra derecha, que se haga con discreción. Y eso también nos ayuda a cuidar nuestro corazón, porque tenemos un corazón, como dice Jeremías 7:9, que es perverso en gran manera, que nadie lo conoce, que anhela el pecado y que va a tomar cada oportunidad para engrandecerse, cada oportunidad para autoidolatrarse, y lo va a aprovechar. Y tenemos que cuidar nuestro corazón de no ponernos nosotros en situaciones donde podamos alimentar el pecado de nuestro corazón. Pero hay otra razón.
No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, no solamente para proteger o tener una discreción externa, pero también existe una discreción interna. Porque hay otro peligro, hay otra persona que muchas veces hace obra o que da limosna o que muestra misericordia y no suena trompetas, pero lo hace en su corazón. Y en su corazón lleva anotaciones y lleva un registro de toda la persona que ha ayudado. Y muchas veces ese registro se utiliza con el propósito de inflar nuestro corazón, de llevar una contabilidad de las obras buenas que hemos hecho para poder venir delante del Señor y presentarse y decirle: Señor, mira todo lo que yo he hecho en secreto. ¿Dónde está mi recompensa? ¿Acaso no fue esto el caso que sucedió en Mateo capítulo 7, versículo 22? Cuando dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En otra palabra, yo llevo un registro de todo lo que he hecho, y míralo aquí. ¿Y qué responde el Señor? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquel registro que llevaban era completamente inválido. Debemos dar, hermanos, pero así como debemos dar, debemos olvidar que dimos. Antes de que la mano izquierda se entere de lo que hizo la derecha tiene que olvidar lo que hizo. Y este es parte del mensaje que está diciendo el Señor Jesucristo: que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, porque debe haber discreción, no solamente con los de afuera, sino incluso con nosotros mismos, y cuidar nuestro corazón de que haciendo esta obra estemos acumulando justicia en nuestro corazón, que no son más que un corazón o alimentos, por así decirlo, de un corazón orgulloso. Hermanos, Dios también da una recompensa a aquellos que hacen misericordia y que dan limosnas en secreto. Y eso es lo que dice el versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que con discreción y con pudor y con discernimiento dan limosna y hacen el bien, no sonando trompeta, más bien siendo discreto de que su derecha no se entere de lo que hace la izquierda o viceversa? ¿Cuál es la recompensa de tal persona? De que el Señor conoce sus obras. Qué gozo, hermano, es saber que Dios ve y conoce lo que hacemos en secreto. Qué gozo es saber que no tenemos que sonar trompeta delante del Señor, porque Él ya lo sabe y lo conoce. Y no tenemos que llevar un registro ni una contabilidad, porque Él la lleva ya. Y nosotros nos cuidamos y descansamos sabiendo que el Señor conoce todo lo que hacemos en secreto, y también recompensa de acuerdo a lo que se hace en secreto. Pero de igual forma también debe crearnos temor. Debemos tener temor de que Dios también sabe lo que hacemos en secreto, y que Dios mira nuestro corazón. Y muchas veces cuando nosotros hacemos obras de caridad, y cuando damos limosna, y cuando mostramos misericordia, si hay aunque sea una onza de orgullo, si hay aunque sea una onza de llamar la atención de los hombres, el Señor también lo ve. El Señor también lo ve y responde de acuerdo a las intenciones. Que si lo hicimos con ese propósito, simple y llanamente, ya esa transacción no tiene validez en la economía del cielo. Dios observa lo que se hace en el secreto, mas ignora lo que se hace en público. Y aquí vemos la paradoja nuevamente del Sermón del Monte. El hombre, ¿qué hace? El hombre hace en público para que los hombres puedan ver en público sus buenas obras, sus acciones, su misericordia. Pero Dios dice: yo veo lo que se hace en secreto y no lo que se hace en público. Porque lo que es secreto ante los hombres es público para mí, mas lo que es público ante los hombres es desconocido delante de Dios. El cristiano se goza en hacer el bien en secreto, porque su enfoque está en llamar la atención del Padre y no de los hombres. Y ese amor que existe del Padre en nosotros, ese amor es que produce en nosotros
que mostremos obras de misericordia, obras de gracia, que demos limosnas al necesitado, no por amor a nosotros, sino por amor al Padre, y ese amor del Padre que reside en nosotros. Hermanos, acatémonos de la advertencia con la cual el Señor inicia el capítulo 6, el versículo 1, cuando dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil hacer vuestra justicia delante de los hombres, más que nuestra mano derecha no se entere de lo que hizo la izquierda. Oremos, hermanos. Padre, perdónanos, porque tan frecuentemente, Señor, no vivimos lo que predicamos. Y lo que podemos, Señor, predicar con tanto beemor, en el momento de la verdad, Señor, tropezamos y caemos. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos cuide de caída. Que tu Santo Espíritu nos traiga memoria, Señor, y nos confronte, nos redarguya. Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda recordar estas palabras que tú has dicho, que no sepan nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha. Padre, ayúdanos. Porque sin tu ayuda y sin ti no podemos hacerlo. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia que en ella se reúne. Bendícenos, Señor, sé con nosotros en esta semana y permite, Señor, que podamos no solamente mostrar misericordia físicamente, sino, como bien recalcamos, la más importante, Señor, que espiritualmente, llevando tu evangelio y exaltando el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.